Bueno, seguimos con la tercera parte. En la anterior calculamos las abscisas por el disloque y la tangente espiral. Ahora pasamos a calcular las deflexiones. El cálculo por deflexiones, tenemos que tener en cuenta que comenzamos con la abscisa K. eh, el punto T se encuentra en la abscisa K y K2 más 320.035. Así que, como tenemos una cuerda igual a 10, vamos a buscar múltiplos de la cuerda subsiguientes a nuestra abscisa. Como tenemos una abscisa en CAT de 2320, la siguiente es CAT de 2330, submúltiplo de la cuerda número con un valor submúltiplo a la cuerda con un valor de 10 y ¿qué es? Tenemos que tener esto en cuenta para poder calcular los siguientes datos. Se procederá a calcular los siguientes datos. Primero, el ángulo EI, que viene a ser el ángulo, el teta E para nuestra longitud de cuerda específica. Luego sigue siendo el XI, YI y por último teta prima de I, además de la longitud de cuerda que la vamos a poder calcular con esta fórmula. Primero, la cuerda larga. Pasamos con el cálculo de la cuerda larga y bueno, eso sería todo para esta parte. Por lo tanto, vamos a comenzar. Teta EI es calculado por la siguiente fórmula. La distancia, la longitud de la abscisa desde el punto tangente espiral hasta nuestro punto de cuerda. Como sabemos, nuestra abscisa tangente espiral es 320.035 y la distancia hasta el K 2330 va a ser ¿qué es? La diferencia, pues en este caso no tomamos el 2000 porque pues se repiten ambos y pues eso se cancela y ya. Sin embargo, esta parte la restamos 330 menos 320.035 y nos va a dar 9.065. Comprobamos 330 menos 320.035, 9.965. Y lo aplicamos en la fórmula. Esta distancia debe estar al cuadrado y lo mismo que la longitud espiral que fue dada al inicio del problema, que también debe estar al cuadrado. Y esto multiplicado por nuestra teta E. ¿Cuál teta E? Nuestra teta E es equivalente al 35, 40 donde la encontramos. Teta E es 35, 48, 35, 50. La multiplicamos por eso y nos va a dar nuestra teta E y para esa longitud de cuerda. Pueden hacer los cálculos y esto lo podemos pasar a radianes por medio de lo que decía la anterior vez, pi por sobre 180 y ya. Luego pasamos con el cálculo de XY. Esta es la misma fórmula que el cálculo anterior de XE, sin el cálculo de XE que les mencionaba anteriormente. Sin embargo, aquí la diferencia radica en que en lugar de utilizar teta E, utilizamos teta EI, que viene a ser este ángulo de aquí, sino que lo utilizamos también en radianes. Utilizamos el ángulo en radianes del teta EI y lo mismo bueno, al calcular esto y a reemplazar obtenemos esta ecuación y
Al reemplazar obtenemos que bueno, aquí encontramos que está mal aquí. 9.965 es el X para cada 2330, el KI. Y ahora Y utilizamos la misma fórmula y el teta EI es la misma. Y nos da que el YEI es 0.021. Ahora, para teta prima de EI utilizamos arco tangente de YI sobre XI. Y esto lo obtenemos en grados. Esto es como la deflexión para la parte, es como la deflexión para la parte circular, sin embargo que esto es para la parte espiral. Ahora, para obtener la cuerda larga desde el TE hasta nuestro punto de cuerda, utilizamos raíz cuadrada de XI al cuadrado más YI al cuadrado. Y esto nos resulta en 9.965, que viene a ser la diferencia de aquí. Esto en la primera parte. Ahora pasamos con las coordenadas topográficas, pero vamos a obtener las coordenadas topográficas del punto TE, tanto el norte como el este. La fórmula del norte viene a ser norte de PI, el PI es este. Este es el PI, el norte del PI, que si no recuerdo mal, para ambos era 500 y 500. A ver. Y la tangente espiral. ¿Por qué la tangente espiral? Porque estamos pasando desde el TE hasta el PI. Y esta distancia es igual a la tangente espiral, multiplicado por el coseno del azimut. El azimut lo vamos a obtener desde el punto PI hacia el interno del alineamiento entre la tangente espiral y el punto PI. Esto nos daría, primeramente aquí tenemos la tangente de entrada, que nos lo dieron, tangente de entrada, ¿cómo es? Ángulo de entrada, y que era igual a 37. Hasta este punto tenemos esto. Y esto, como podemos ver, al ser una recta, tiene un ángulo de 180. Así que sumamos 37 más 180 y nos da 217, si no estoy mal. A ver, comprobemos. 180 más 37, 217. Sí. Se desconfía hasta de la calculadora. Bueno, este viene a ser el ángulo que vamos a utilizar, el azimut desde el PI al TE. Esto es para el norte. Ahora para el este. Para el este vamos a utilizar la misma situación, el azimut desde el PI al TE, sino que en lugar de utilizar coseno, vamos a utilizar seno. Y obtenemos esos valores. En el norte da 370.354 al aplicar la fórmula, y en el este da 402.304. Tenemos que recordar que la tangente espiral la obtuvimos en el anterior video. El norte PI es el ángulo, es el norte que nos dieron al inicio del problema, y los azimuts son el cálculo que acabamos de hacer. Ahora pasamos a el K2330. A partir de aquí comenzamos, por decirlo así, un nuevo proceso, donde lo que hacemos es, primero, el norte desde el punto TE, o sea, este norte de aquí, 370, más la distancia desde el norte TE hasta el K2330, multiplicado por el coseno de la tangente E a K2330. Tenemos que tener en cuenta que este coseno ya viene a ser este azimut viene a ser el ángulo que se obtiene desde
desde el azimut hasta el TE más el ángulo de la subcuerda. Bueno, aquí obtenemos primeramente el azimut. Ángulo de entrada, como miramos anteriormente, va a ser 37. Este es un valor que nos dieron al inicio del problema, más el ángulo de la subcuerda que obtuvimos arriba, que vendría a ser 0 grados 7 minutos 14.68 segundos. Y esto nos da un ángulo, un azimut desde el TE al K2330 de 37 grados 7 minutos 14.68 segundos. Ahora procedemos ya con este ángulo a hacer el cálculo de los nortes y estes para el punto K2330. Primero, como mencionamos antes, este viene a ser el norte del TE, el este del TE, este viene a ser la distancia entre el TE y el punto K2330, y este viene a ser el ángulo que se obtiene a partir del ángulo de entrada del TE y más la deflexión de la subcuerda K2330. Este viene a ser lo mismo para ambos lados y pues esto nos suelta los valores de el norte y el este del punto K2330. Y esto ya hay que irlo ubicando en nuestra tabla de coordenadas, que en este caso James Cárdenas, en el libro de James Cárdenas ya nos la dan. Y bueno, no la tengo aquí, ahorita en el siguiente video la pongo y obtenemos ese valor. Ahora, este proceso se repite una y otra vez hasta llegar al punto espiral circular, que es donde volvemos a tener como una subcuerda adyacente a un punto, la cual ya no es exacta. Ahora, procedemos con el punto 340. El mismo proceso, la diferencia entre el TE al punto 340, el 100, que es la longitud de espiral, multiplicado por la deflexión pues total. Luego volvemos de nuevo al mismo proceso, el X, la longitud Y, que es de aquí, el el ángulo EI, que viene a ser el ángulo EI2, y el ángulo EI2 de nuevo aquí, y esta es la fórmula. Lo mismo con el Y, ángulo EI2, y repites, y obtenemos los valores tanto de XI, que viene cerca a 2340, 19.964, como los valores de YI, que es 0.666. Pasamos al ángulo delta de teta prima de EI, que viene a ser la deflexión EI2. Qué loco. Que viene a ser obtenida de la misma manera con el arco tangente de YEI sobre XEI. Esto nos da un ángulo en grados, y obtenemos la cuerda de la misma manera, con la cuerda sobre raíz cuadrada de XI al cuadrado más YI al cuadrado. Y esto nos da 19.965, que es la cuerda desde la tangente espiral hasta el K2340. Ahora procedemos con los nortes. Los nortes se aplican de la misma manera tanto para el ángulo como para para el ángulo como para la fórmula general, que viene a ser la norte desde la TE más la distancia desde TE hasta acá 2340, que viene a ser el 19.965, multiplicado en el norte por el coseno, cuando es norte, del azimut desde el TE
al K2340, que viene a ser 37 más el teta E' de I. Y eso nos da 37 grados, 28 minutos, 35.05 segundos. Y esto nos da el norte. Y lo mismo procedemos a hacer con el este. El este es el este del TE, que viene a ser 500, más la tangente espiral desde la distancia desde el punto tangente espiral hasta el punto K2340, que viene a ser 19.965, multiplicado por el seno de el ángulo calculado anteriormente, que es el ángulo de entrada más el ángulo teta prima de E. Y esto nos da una este de 414.451. Esto se continúa haciendo hasta la abscisa EC. Bueno, hasta aquí el video. Voy a continuar obteniendo el punto de abscisa EC, que al parecer no lo he tenido. Y ya.